Robles Berlanga o María del Rosario Robles Berlanga en perjuicio de los intereses públicos y de su buen despacho durante su desempeño como secretaria de Estado. Le pido que se ponga de pie. Ciudadana Muna Dora Buchan. En los términos de los artículos 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, 14 y 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como los artículos 49 y 371 del Código Nacional de Procedimientos Penales, protesta conducirse con verdad ante esta sección instructora de la Cámara de Diputados. Le hago saber la existencia de sanciones a quienes declaran en falsedad. Muchas gracias. Siéntese, por favor. Usted fue titular de la Dirección General de Asuntos Forenses de la Auditoría Superior de la Federación y tuvo a su cargo gran parte de las actuaciones de la auditoría en el asunto por el cual está incoado el presente juicio político. Las auditorías hechas tanto en la Sedesol como en la SEDAT empezaron, las primeras de ellas, aproximadamente ¿en qué momento? Fueron a partir del año 2013, toda vez que las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior son al año anterior. Entonces iniciamos nosotros las revisiones 2013 en 2014. De la cuenta correspondiente del año de 2013. Es en 2014. Se hicieron en el 2014 las correspondientes a 2013. Ese es correcto. Bien. ¿Tiene usted, antes de continuar con este interrogatorio, quise ubicar temporalmente el momento a partir del cual estamos tratando, ¿no? Para no tocar otros temas que pueden ser interesantes, pero que no son los de este procedimiento de juicio? ¿Tiene usted alguna declaración que hacer ante esta sección instructora? ¿En relación a este tema? Sí. No, a lo que me vengo como testigo. Correcto. Le quiero preguntar acerca de un convenio de fecha le quiero preguntar si lo conoce, de fecha 19 de junio de 2013. Hay que tenerlo a la vista. Sí, ahorita se lo enseño. Y le pido por favor al enlace que lo pase a la testigo. Este convenio debe formar parte, pero no lo tengo en este momento en la memoria ni debería tenerlo, de las auditorías practicadas a la UAM en 2014. Es un convenio genérico, pero no puedo tener, pasados tantos años, la certeza de que se encuentra en el expediente.
Este convenio fue firmado por María del Rosario Robles Berlanga por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, por Jorge Olvera García, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, y como testigo de honor el doctor Erubiel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado de México. Y la copia certificada que obra en el expediente de este documento procedió de la Universidad Autónoma del Estado de México, que fue requerida por esta sección instructora. Y yo, mi pregunta va dirigida, porque no lo encontramos en los papeles de la auditoría, a las sucesivas auditorías que usted coordinó directamente en relación con la universidad que mencioné, Autónoma del Estado de México, alrededor de el año de 2013. ¿Cuál era la relación entre la Secretaría? Suponemos que la había, porque tenemos este convenio, y dicha universidad. Sí, derivado de las facultades de fiscalización que teníamos en la Dirección General de Auditoría Forense, se llevó a cabo la revisión de los convenios vinculados al ejercicio del recurso de SEDATU. No fue de SEDESOL en 2013, en relación con la Universidad Autónoma del Estado de México y de Morelos, fueron en 2013. En este contexto, las revisiones que se hacían eran para saber si el recurso federal que se había aplicado en esos convenios se había realizado de manera no solamente eficiente, sino apegada a las normas y se habían logrado los resultados propuestos. En este sentido, la decisión de la revisión devino de denuncias en las que se consideraban las personas que nos denunciaron que se habían llevado a cabo convenios sin que se hubieran efectuado los servicios. Entonces, en la revisión que se hizo de estos recursos federales, se solicitaron todos los convenios, se solicitó dentro de la metodología aplicada, se solicita la información, los proveedores, los servicios, se hacen todas las revisiones y se llevaron a cabo. Esas fueron las razones de las revisiones que se llevaron a cabo. Y agrego a reserva de este comentario que usted hace del convenio, que en efecto era muy difícil que entregaran toda la información porque desde el inicio había mucha resistencia y había ocultamiento. Pero nosotros teníamos la obligación de revisar la ruta del dinero y el ejercicio. La metodología nos permite analizar, deducir y con base en eso se realiza la fiscalización de los recursos que en ese momento SEDESOL convino con estas universidades. La Auditoría Superior de la Federación habla de un patrón de comportamiento semejante, o es un patrón. En las cuentas públicas de 2013, 14 y 15 dice. ¿Nos puede describir a grandes rasgos cómo era ese patrón de gasto en relación con la contratación de servicios en universidades y otras entidades públicas que a su vez subcontrataban con mucha frecuencia, según los reportes que nos ha entregado la Auditoría Superior de la Federación y que provenían de usted o de su oficina? ¿Nos puede explicar esto? Sí, cómo no. Había ciertos, vamos a decir, rubros que se nos hicieron bastante raros, inusuales, vamos a decir la palabra inusual porque debemos ser muy precisos, en relación al ejercicio. Y estaban vinculados con la Cruzada del Hambre, que era un conjunto de programas para abatir la pobreza. En este contexto, dado los montos que identificamos en estos convenios y contratos, se nos hizo demasiado alto para poder aplicarlo en rubros que finalmente, conforme las reglas de operación
que establecían todos los programas que estaban relacionados en esto, tendrían por objeto mejorar la vida de los ciudadanos, de los mexicanos. En este contexto empezamos a hacer las revisiones de los contratos, de la información, de los proveedores, y encontramos coincidencias, los mismos funcionarios, proveedores entrelazados, proveedores que se encontraban vinculados entre ellos, ocultamiento de información, resistencia a las revisiones, negativa de documentar los papeles que ellos alegaban que justificaban o soportaban la entrega-recepción de los servicios que creíamos que no tenían que ver, pero creíamos no por una apreciación subjetiva, sino por un hecho contundente, que si estamos haciendo en el uso del ejercicio que cada titular de dependencia debe realizar conforme lo marca la Constitución, las compras y adquisiciones vinculadas a la mejora en realidad del país, ¿no? De los que lo conformamos. Y entonces cuando empezamos a ver el tipo de servicios contratados, pues nos vino una relación de hallazgos que quisimos profundizar en ellos, como adquisiciones de gorras, me acuerdo que eran juegos de oca, de fotografías del entonces presidente, marcos, cuestiones que uno no se preguntaba con qué juicio profesional decido yo aplicar el dinero que este país tendría que hacer para otras cuestiones en estas acciones. Y entonces empezamos a profundizar en estas revisiones y vimos que había una serie de proveedores que estaban relacionados, en particular en el Estado de México, inclusive estaban relacionados los funcionarios. Entre ellos había una relación familiar, se crearon dependencias, las entregas-recepciones no estaban documentadas, no en papel, sino con el soporte que pudiera constatar a partir de esta serie de coincidencias que se habían obtenido los servicios, se habían adquirido, se habían entregado, se habían ido a una bodega, de la bodega habían salido a las comunidades, o los estados, de los estados a las comunidades, y en fin. Y a partir de eso se realizaron las revisiones y el modus operandi consistía en la simulación de servicios para pagarlos, se pagaban y se integraban todos los papeles documentales que podrían soportar ese egreso, pero en la realidad no existe. Eso lo documentamos con testimonios de los beneficiarios, con testimonios de los propios funcionarios y bueno, pues fue recurrente año con año, ¿no? Y ahorita en este contexto es como comenzamos las investigaciones con la Universidad del Estado de México y con la de... La auditoría fue haciendo observaciones a la espera de respuesta de parte de la Sedesol y después de la SEDATU. ¿Cuáles son las características de las respuestas que daba la Secretaría? También había un factor en común, ¿no? Primero, la negativa de las acciones y de las suposiciones que ellos decían eran nuestras, pero no eran suposiciones, eran basadas en hechos a partir de la metodología que habíamos aplicado, en donde hacíamos inspecciones físicas, hacíamos verificaciones, observación compulsa, visitas a los propios proveedores, a las bodegas de Sedesol, que incluso almacenes se nos negó la entrada, ocultaron a los empleados servidores públicos que debían de atenderla, argumentaban que todo estaba entregado y que estaba en actas y que estaba la documentación y que es lo que tendríamos que hacer. Entonces, en ese sentido, pues era reiterada la resistencia a poder aceptar que había una irregularidad. Y bueno, nuestra función, nuestra actividad primordial era llegar a la convicción con los elementos absolutos de que lo que estábamos diciendo tenía un sustento, no solamente documental, sino una serie de inferencias lógicas que nos permitían cerrar el círculo de llegar a esas conclusiones. Pero dichos pliegos de observaciones presentados a la Sedesol en ese periodo, en alguna medida satisficieron las pretensiones de la auditoría, o no. ¿Cómo era? Bueno, es un sí y un no, porque durante la ejecución de la auditoría durante 2014
había reuniones donde se confrontaban las observaciones antes de llegar al pliego, en el cual se les hacía saber los hallazgos para que ellos pudieran darnos información para ese momento poder solventar o aclarar la situación o poder entonces nosotros seguir. En este contexto, al cierre de la auditoría, al no tener la información contundente que permitiera rebatir los hallazgos nuestros, después del informe, entonces ya, bueno, durante el informe se plasman los pliegos de observaciones derivados de eso, ya después se les notifica conforme la regla. Ya son posteriores a la ejecución, o sea, toda la auditoría ellos están conscientes de los hallazgos, se determinan, se les informa, se les mandan las cédulas para cada una de las reuniones, antes de la final inclusive, para que las conozcan, porque el informe finalmente es el resultado de todas las observaciones determinadas y que tuvieron ellos conocimiento durante esta ejecución. Creo que entendí, pero necesito estar seguro del sentido de su respuesta. Antes de presentar el pliego de observaciones, ¿existía un diálogo con la Sedesol? Claro. No obstante lo cual, de todas maneras, ¿se hicieron los pliegos de observaciones o qué fue lo que pasó ahí? Sí, es que las reuniones que están normadas por la ley y que son obligación nuestra de darle a conocer a la parte los resultados para que ellos puedan, en defensa de ellos mismos, y poder presentar no solamente alegatos, sino la información que requerimos para la solventación. En este contexto, como un ejemplo, me acuerdo que había unos de muebles y muda. Entonces les decíamos, esto no está consistente con esta otra relación. Entonces queremos que nos den la información sobre esto para poder documentar que se llevaron a los artículos a las comunidades. Entonces, este es un ejemplo de 100. Entonces ellos podrían haber dado la información que pudiera solventar esto, pero lo que se otorgaba eran siempre los mismos documentos. Al no haber con lo que ellos nos daban, porque hacíamos un examen de todo lo que nos daban, un análisis, se cierra la auditoría, se emite el informe y se emite el pliego de observaciones posteriormente. Muchas gracias. ¿Hay alguien de la sección que quiera hacer alguna? Nada más. Sí, por favor, la diputada Sí. Marta Patricia. Buenas tardes, señora Buenas tardes. Bochain. Solamente tengo una pregunta que tiene que ver con la denuncia de los hechos. Dice que se detectaron irregularidades por parte de ustedes durante los trabajos de auditoría que se hicieron en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y fue concretamente un desvío de recursos de un programa llamado Ciudad de las Mujeres. ¿Usted recuerda algún dato que nos pudiera aportar sobre la certeza de esa afirmación? Tendría que tener a la vista el dictamen, ¿no? No sé, sería muy temerario de mi parte hacerlo, porque hicieron muchísimas revisiones, debieron haber sido de 2015 o de 2016, me imagino. No sé si se refiere a lo de Tlapa o no, no sé, pero tendría yo que tener a la vista, porque hay muchas auditorías que podrían estar bien. Sí, es materia de prueba documental. Nada más, diputado presidente. ¿Alguien más quiere de la sección hacer alguna pregunta? ¿La defensa tiene alguna pregunta, por favor? Sí. Gracias, señor presidente. Diga su nombre, por favor. porque es la Epigmenio Mendieta. estenografía. Y procedo a hacer la pregunta. Licenciada, buenas tardes. Licenciada, ¿mediante un convenio marco se pueden ejercer recursos del presupuesto federal? No tengo esa información porque mis actividades eran de fiscalización. Entonces, tendrían que haberse ejercidos directamente para que usted lo pudiera revisar. Nosotros revisamos el ejercicio del recurso aplicado. Una vez que las dependencias Sedesol y Sedatu firman estos convenios o contratos con las universidades, ¿quién ejerció ese recurso? ¿Me habla de algún caso concreto? En el caso de las universidades que planteaba... Pero son muchas, no sé a cuál se refiere. Concretamente el de la Universidad Autónoma del Estado de México. Los recursos los ejerció en la Sedesol, fue 2013 esa auditoría, si no me equivoco. ¿Quién estaba obligado a presentar esos comprobables entonces? Bueno, hay responsabilidades del más alto nivel hasta el mínimo nivel, ¿no? De arriba a abajo, de abajo a arriba y horizontal.
Cada ¿Nos podría quien tiene- explicar? Cada quien debe tener sus tramos de responsabilidad en el ejercicio de los recursos, en las decisiones. Yo creo que primeramente debe ser la decisión de cómo se ejerce el recurso, debe ser el titular de una dependencia. Esa es la columna vertebral, ¿no? La decisión y el juicio de cómo se ejerce para asegurar lo que marca el 134 constitucional. Y a partir de eso, cada una de las áreas, no sé cómo esté constituida, estaba constituida la Secretaría en ese momento, cada quien debe en el ámbito de su competencia realizar no solamente las decisiones que correspondan a su nivel, sino asegurar el ejercicio de los recursos en cada uno de los convenios o compras, adquisiciones que hagan. Cuando se omiten esas formalidades, en las observaciones se señalan quiénes son los servidores públicos responsables. Nosotros no omitemos nada, nosotros revelamos en cada una de las observaciones los hallazgos derivados de la fiscalización. ¿Qué hallamos? ¿Cómo lo hallamos? Y las responsabilidades en cada uno de los casos. Pero no son enunciativas, o sea, son enunciativas más no limitativas. Lo cual significa entonces que lo que se ponen en conocimiento son los servidores públicos a los que de acuerdo con esos tramos Licenciado. de responsabilidad. No sugiera la respuesta. Haga la pregunta directa. Bien. Debe de ser recuerdo, y usted lo sabe, sobre hechos de los que la testigo pudiera tener conocimiento. Sí. No es sobre cuestiones de legalidad ni apreciaciones de ella. Sí, soy cuidadoso nuevamente. Gracias por la precisión. ¿Cuántas denuncias se presentaron con motivo de estos hechos? Uy, tampoco tengo el dato porque las denuncias de hecho las presenta la Unidad de Asuntos Jurídicos. Yo le puedo decir que determinamos varios dictámenes que tampoco traigo en mi mente ahorita, están Aproximadamente. documentados. Deben haber sido en total de todo de años o de qué me habla usted. Sí, del ejercicio completo del 2012, 13, 14, que es el periodo que precisó el señor presidente. No, eso no, yo no puedo tener un dato de algo que yo no presento. Nosotros emitimos los dictámenes y las denuncias las presenta la Unidad de Asuntos Jurídicos. Incluso pudieron no haberlo presentado en este año, ellos determinaron sus tiempos. ¿Se hicieron observaciones únicamente en Sedesol y Sedatu? Su pregunta no es puntual. O sea, cuando nosotros auditamos una institución o una dependencia o entidad, en este caso a la que nos referimos, las observaciones se hacen referidas a la auditoría y al área y a lo que estoy auditando. Me refiero completo a la cuenta pública completa. ¿Sería en contra solamente de esas dos dependencias? No, la Sedatu. cuenta pública, aparte de las acciones de la auditoría son hacer recomendaciones, pliegos de observación, solicitudes de declaración, denuncias de hechos, solicitudes de intervención del SAT. Una pregunta más y voy a cederle el uso de la palabra a mi compañero. Bien, con motivo de estas reuniones de las que le dio cuenta al señor presidente, ¿se elaboró alguna minuta o algún documento que hiciera constar el motivo de estas reuniones? En las que Sí, usted en estuvo todas presente? las reuniones de preliminares y finales de confronta se levanta un acta con todos los asistentes, inclusive las cédulas preliminares se les envían antes a los titulares para hacer el conocimiento de qué se trata con la anticipación que marca la ley, de todos, con todas las cédulas. Me quiero referir finalmente, y con su experiencia, la información original que se generó de estos convenios. ¿Quién la tiene? ¿Dónde está? ¿Y cómo llega a usted? Y con eso voy a terminar mi intervención y voy a darle el uso de la palabra a mi compañero. Si lo autoriza, señor presidente. Es que no es precisa, no sé de qué información Sí, me está usted refiero a hablando. la... No Es que puede le- expresar es que le iba a qué decir que- información de todos los convenios firmados por la Sedesol y la Sedatu con universidades y otros entidades públicas. La licenciada nos precisó que en el transcurso de los hallazgos hubo dificultad para conseguir esa información. Sí. Entonces, mi pregunta va encaminada a esa. ¿Dónde estaban esos originales? ¿Quién estaba obligado a proporcionarlos a la auditoría? Y finalmente, esos originales, ¿en manos de quién quedaron? Esa sería mi pregunta. No sé de qué original es mala, pero le voy a explicar un poquito. Nosotros, cuando hacemos una investigación del índole forense, una auditoría forense, hacemos en la planeación preliminar una requisición de información que requerimos para poder llegar a documentar nuestros hallazgos y conclusiones. En este contexto, la relación que se hizo era varios documentos, la solicitábamos, en muchos casos nos negaron cierta información y otros no dieron. Toda la información que nos dieron está en los expedientes de la auditoría.
No le puedo precisar qué es porque es muchísimo, pero seguramente también ocultaron otra, ¿no? Como fue el caso de otra universidad que, bueno, viene y no viene al caso porque es una de Morelos que yo tenía información de que había un convenio y nos la ocultaron. Bueno, en ese momento no sé, se debió de haber hecho iniciar un procedimiento del orden penal incluso, y lo recuerdo hoy, aunque se vayan a enojar allá, pero debió de haberse hecho por ocultamiento. Entonces, cuando ya lo pedimos directamente, sí nos lo dieron. Pues, nosotros teníamos el dato. Entonces, toda la información que existe en los expedientes es derivada de lo que nos daba la propia Sedesol, la propia Sedatu, las universidades. Pero no podíamos obligarlos con una pistola en la mano, ¿no?, a que nos dieran lo que ocultaban. Entonces, todo lo que se encuentra en expediente, de ahí derivan nuestras revisiones, hallazgos, documentos y demás. Lo que entregaban entonces eran copias. No, es que no es que entreguen copias, ellos mandan la documentación certificada y también nosotros tenemos facultades de certificación. O sea, nosotros constatamos que sean los documentos fehacientes de cada uno de los. Adelante. Señor presidente, si me autoriza palabra. Bueno, licenciada, muchas gracias. Antes de nada, al momento de dar respuesta a las preguntas formuladas por el diputado presidente, usted reiteró en 2 ocasiones que había ocultamiento y resistencia de parte de los funcionarios de las dependencias, ¿no?, al momento de llevar a cabo las auditorías forenses. La pregunta va encaminada en este sentido. Si alguno de estos funcionarios o servidores públicos que realizó el ocultamiento o la resistencia fue directamente la persona que está siendo enjuiciada aquí, Robles, o si se tiene certeza y en su caso con qué elementos se cuenta para determinar que las personas que llevaron a cabo este ocultamiento y resistencia lo hicieron por instrucciones directas, personales y conscientes de parte de ellos. Licenciado Bochay, ¿me permite una cosa? Antes de que responda, le quiero hacer una aclaración. Aquí nadie está siendo enjuiciado. No tenemos inculpado alguno. Aquí estamos en una investigación. Es la primera fase del juicio político. No corresponde a esta Cámara el enjuiciamiento. Es facultad exclusiva constitucional de la Cámara de Senadores. Entonces estamos, por favor, no ¿Tú no tomen si en quiere cuenta, replantear su pregunta? no tome en cuenta esta parte de la pregunta, Sí. pero si usted quiere responder haciendo abstracción de lo que acabo de mencionar, pues Sí, con mucho con gusto mucho le doy gusto. la palabra. Adelante. Bueno, el ocultamiento y la negativa, primeramente todos los oficios que se dirigían eran a la titular de la dependencia. Debo decir en estricta realidad que al inicio de las primeras revisiones nosotros pensábamos que ella no estaba enterada de esto. No, esa es la percepción a partir de la petición de información. Después se llevó a cabo una reunión con ellos, a petición recuerdo que fue de ellos mismos, en las cuales se expresó de una manera clara y detallada el modus operandi, la resistencia de los proveedores de dar información, inclusive el ocultamiento y desaparición de algunos. Recuerdo que había unos del Estado de México que no existían, no estaban, entonces dijimos, pues tráiganoslos si ustedes los vieron. Entonces estaba enterada. La otra parte, que en los oficios que nos respondían los enlaces por ella nombrados, voy a recordar, digo hay muchos, pero 2 que la verdad, me daban entre un poco de risa y decía qué bárbaros, qué cuestión de, porque era una resistencia y la nuestra también era una resistencia dura que hasta hoy, aunque no es tema de este juicio, proceso, me ha traído una persecución, el de que con el sismo del 17, decir que no podían ni entregar ni recibir nada porque todo estaba dañado. Entonces, estamos hablando de septiembre, que teníamos en proceso todas las auditorías de 2016, que había un gran monto. Entonces, con eso ellos estaban esperando que llegara diciembre, entonces en diciembre ya no puedo cerrar. Entonces, por más que insistimos, se les notificó, ni siquiera recibían las notificaciones en la unidad jurídica de la SEDAT, cuando es una obligación constitucional recibir los documentos.
pues para mí eso es resistencia, ¿no? Hablábamos con el enlace, hablábamos con el oficial mayor, hablábamos con todas las personas de la dependencia y la última instancia fue un oficio que yo dejé para que el titular de jurídico y le hiciera, y tengo ahí muy clara en la mente, un requerimiento directo a ella para que se presentara en la Auditoría Superior de la Federación a darnos la información que requeríamos, porque no podíamos alegar como un pretexto de que hay un edificio dañado y entonces no había cómo tener información. Esos son de los que me acuerdo que son relevantes, pero me acuerdo de muchos en las que sí decían que por instrucciones no había, o ni siquiera decían por instrucciones, en otros, no quiero hablar de memoria, otros decían que no existían los documentos y que todo estaba perfectamente documentado y que todo estaba en orden y que se había entregado. Entonces, en ese sentido, los proveedores, por ejemplo, les pedí yo que los llevaran, ellos los habían visto, o con los rectores, y también en ese sentido había resistencia. Tuvimos algunas reuniones en la oficialía mayor, creo que 1 o 2. En ese entonces era Sedesol, en Sedatu ya no. Para esto. Entonces, la resistencia, pues hablamos de una institución, ¿no? Que tiene una representación y de las personas que en todo sentido, y ahí están también documentados en los expedientes todos los oficios donde negaron el acceso a la información, la obtención de información y la petición de acudir con los proveedores para documentarse. Usted ahorita comentó que la resistencia era por parte de los proveedores o de parte de los proveedores, entre otros. ¿Estos proveedores eran proveedores directos de las dependencias de Sedesol, de Sedatu, o eran proveedores de las entidades paraestatales con las cuales supuestamente o con las cuales se celebraron convenios? En relación a los proveedores, si hablamos de todo el contexto de las cuentas públicas revisadas, eran proveedores supuestamente contratados por las universidades, pero en los testimonios que ellos dieron de manera oficial y ante autoridad, varios de ellos también documentados, revelaron que ellos ni siquiera conocían a los proveedores, que no los habían contratado. Yo misma entrevisté a varios rectores en un acto oficial que está documentado, que les habían informado de la propia secretaría a quién contratar, cómo contratarlo. Ellos nada más pagaban, les decían dónde llegaba el recurso, inclusive en dos universidades y un instituto de comunicación, les llegó directo el recurso por encima de la norma, porque es el Estado el que tendría que recibirlo para poder de esa manera generar el ocultamiento y el pago de todo. Entonces eran proveedores no contratados directamente por ellos, sino puestos por dicho de ellos testimonio para hacerles los pagos. Una última pregunta. ¿Es legal, se considera legal y de acuerdo a los criterios de auditoría que ustedes desarrollan al momento de llevar a cabo estos actos, consideran que es legal o es observable la contratación en términos del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público? Todo lo que se encuentra en ley es normal, legal. Lo que podría ser anormal es legal. Es una ley, está regulada, pero la misma ley establece en su propio reglamento, recuerdo que es el artículo 4, las condiciones para la contratación. Y en estos términos, los montos contratados tendrían que haber sido objeto de una licitación. Pero no nos apeguemos a solamente la literalidad de la frase o de la ley o de el propio artículo, fracción quinta, creo que es del artículo 1, artículo de reglamento, párrafo, para el reglamento también creo que es el 4, 5, sino que esa ley tiene como naturaleza, si nos remitimos a por qué se creó, que nos ahorremos entre las entidades. No soy gobierno, pero voy a hacerme parte de este país porque todos lo padecemos. Un ahorro, las entidades no tienen como objeto el lucro. Entonces, si yo contrato con una institución, yo no voy a convenir con una institución que tenga una ganancia, sino que estoy ahorrándome un lucro indebido y estoy de esa manera generándoles a ellos un beneficio que es menor, mínimo, sin que sea, vamos a poner 8 o 10%, que les pueda ayudar a ellos como ingreso propio,
pero al mismo tiempo en su gente, con sus personas, si son alumnos, si son ingenieros y demás, tienen un empleo y están aportando algo. Esa es la naturaleza y el ahorro en los tiempos de licitación, pero no un uso inadecuado, indebido, como un modus operandi para verlo como un espacio donde puedo entonces evadir la norma a modo, y si no ven las cosas, entonces poder obtener un recurso indebido y beneficiar a muchos. O sea, es, para mí, inclusive lo he dicho públicamente, es correcto en el ámbito de que estamos esperando un ahorro no solamente económico, sino de tiempos y que facilite a las dependencias lo mejor para ambos. Gracias. Únicamente para clarificar, si me permite el señor presidente, es las observaciones y recomendaciones que ustedes formularon, en su caso, por el desarrollo de estas auditorías forenses, tienen medios de impugnación, y saber si hasta la última noticia que usted haya tenido dentro de la Auditoría Superior de la Federación, si continuaban en trámite estos medios de defensa por parte de los servidores públicos observados. Déjeme acordar, los procedimientos que hay para cada una de las acciones es distinto en tiempos que pueden ellos informar, mandar información para solventar. Se envía, se analiza. En los tiempos de hasta donde yo me quedé, habían enviado una sola parte, pero de lo que habían enviado de la mayor parte de las nuestras, tengo que decir claramente que eran insolventables, porque la documentación que me pudieran enviar no desvanecía los hechos contundentes, documentados de la trazabilidad del recurso, las declaraciones de los proveedores y de los propios rectores y los operadores en las universidades, donde dijeron que todo había sido manipulado, que no se había llevado a cabo y que era una simulación. Entonces, no sé qué pasó en este tema, incluso esa fue también otro de los problemas cuando llegó el nuevo auditor que salimos, que pensaban o querían que a partir de la información que se enviara se solventara, y no es así. Un documento puede ser fabricado con esa intención, pero abajo tiene que haber el soporte documental, justificativo y toda la aclaración que permita documentar que el servicio llegó, porque si no se hace una simulación de servicios y las personas que participaron en ello confesaron, dieron su testimonial, y eso es indubitable. Bien, continuamos entonces. Nada más. Una Perdón, aclaración, si me ¿quiere lo hablar? permite. Si me lo permite usted, Por señor favor. presidente, gracias. ¿Alguno de los servidores públicos observados en relación en estas auditorías, y sobre todo por cuanto hace a lo que manifestó de que las observaciones eran insolventables, en alguno de esos nombres o alguna de esas servidores públicos se encuentra quien fuera titular de las dependencias, Sedesol, Sedatu, entiéndase la señora María del Rosario Robles? En los dictámenes como tal no aparece. En los dictámenes técnicos que yo establecí no aparece como tal. Eso no quiere decir que no tengan responsabilidad, pero tampoco que la tengan. Eso ya es, cada autoridad debe hacer su propio análisis. Muchas gracias. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Una última cosa para dejar claro la manera de cómo se utilizaron los criterios, cómo se utilizan estos criterios de auditoría. La entidad pública que está en el presupuesto, una Secretaría de Estado, en este caso Sedesol, Sedatu. En el caso que estamos hablando, o en los casos de los que estamos hablando, ejercía recurso presupuestal o subsidiaba a las entidades públicas. ¿Quién era quien tenía a su cargo el ejercicio del presupuesto? El ejercicio del presupuesto está a cargo del titular de cada dependencia, es el responsable del ejercicio adecuado, debido y eficiente, y del nombramiento de todos los que van a tener la delegación de cada una de esas. Muchas gracias. ¿Alguien más en la mesa quiere hacer alguna pregunta? Muna Dora Buchan, en nombre de la Cámara de Diputados, le agradezco
cumplidamente su testimonio. Muchas gracias. Quiero aprovechar cerrando esta instrucción, no es materia de esto, pero pedir la intervención ante la Comisión de Vigilancia, porque a raíz de situaciones vinculadas a todo esto, y es público, han sabido de una persecución política a mi persona. He pedido la intervención de la Comisión de Vigilancia para ese efecto, y hasta hoy no hay ninguna respuesta. Yo le pido, finalmente, que con mucho gusto, como hasta hoy lo he hecho, he apoyado a la Fiscalía la construcción de este caso, me presento hoy las veces que sea necesario, pero también en ese orden yo le pido una intervención ante la comisión para que pongan también freno a otro tipo de abuso de autoridad que lastima de una manera indigna. ¿Cómo no? Muchas gracias. Haremos un receso hasta las 15 horas aproximadamente. Muchas gracias.